El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presenta En Consecuencia, el espacio de radio internet para escuchar la voz de la justicia electoral. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en su programa En Consecuencia, el programa que presenta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a raíz de sesión pública en la Sala Superior de la institución. Y el objetivo, bueno, pues siempre se los explicamos, platicar, con otras palabras, acerca de algunos de los casos tratados o algunos de los casos tratados, no siempre es uno, y bueno, pues en llevarlo hasta ustedes de tal manera que quede perfectamente claro y comprendido cuál es el motivo del asunto y su resolución. Para ello siempre contamos con la presencia, y agradecemos mucho esa presencia, de alguna o algunos de los secretarios de estudio y cuenta del propio tribunal, y desde luego de la ponencia que llevó el asunto y que le dio resolución. Hoy nos acompaña el licenciado Pedro Antonio Padilla Martínez. Él es secretario de Estudio y Cuenta en la ponencia del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, ponente de un asunto que no tiene desperdicio. Vaya, llamó muchísimo la atención aún a pesar de los pesares, y digo aún a pesar de los pesares, Pedro, porque, bueno, pues estuvo en la lista de los desechamientos y sin embargo llamó bastante la atención su temática. ¿Cómo estás? Hola Carlos, muy buen día a todo el auditorio. Efectivamente, fue un asunto interesante. No es tal vez común que se hable de un desechamiento, de una improcedencia. Sin embargo, en este caso, dado la relevancia del tema, es lo que nos convoca por acá. Esta relevancia viene directamente del propio impacto mediático que tienen las consultas que ha organizado el ahora presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para diversos temas y para llevar a cabo distintas acciones de gobierno. En este caso, la actora controvirtió la consulta ciudadana que el entonces presidente electo convocó para la construcción o para detener la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco. Que no es un asunto menor, ¿eh? No, para nada. Por la cuestión, todo lo que conlleva, ¿no? La infraestructura que necesita el país. Así es. El costo de esa infraestructura, el avance que ya tenía la construcción, en fin, no es un asunto nada menor. Así es, la decisión de gobierno es un tema sumamente relevante para todo el país. Sin embargo, aquí el tribunal determinó declarar la improcedencia del medio porque la consulta, pues no se trató de una consulta de un instrumento de participación, de democracia directa, de las que están previstas en la ley. En la Constitución, en el artículo 35, fracción octava, se establece, se prevé la consulta popular y se establecen distintos requisitos, distintas instituciones que participan en todo este procedimiento. Se establece quién puede convocar, que es el Congreso de la Unión, quién puede solicitar esa consulta y cuándo se va a llevar a cabo. También se establece que el Instituto Nacional Electoral, la participación y también la participación del Tribunal Electoral para conocer del recurso de apelación en determinados casos. Sin embargo, esta decisión de gobierno, pues dada la complejidad y la nueva manera de gobernar que ha impulsado el actual gobierno federal, pues ha propiciado la participación ciudadana, no precisamente con los instrumentos que ya se encuentran previstos, como es la consulta popular, el plebiscito, referéndum. También a nivel local hay algunos instrumentos previstos. Sin embargo, pues esta consulta popular establecida en la ley se tiene que llevar a cabo cuando es la jornada electoral, es decir, por lo menos cada 3 años. Por ello es que
esta decisión pues fue tomada con base en esta circunstancia, sí, y la Sala Superior consideró que como no se trataba de uno de los instrumentos de participación directa previstos en la ley, en particular de esta consulta popular prevista en la Constitución Federal y también en la ley, pues no tenía competencia para conocer de este asunto. Debemos recordar aquí que la competencia de un órgano jurisdiccional la otorga la ley, en principio, en la competencia de este tribunal electoral la otorga en principio la Constitución, artículo 99, y también la ley. Hay distintas leyes que establecen competencia para este tribunal electoral, y como en el caso no hay alguna ley que otorgue competencia, pues no se puede conocer y ir más allá de lo que establece la propia ley. Es el licenciado Pedro Antonio Padilla Martínez, secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la ponencia del magistrado ponente de este asunto, el sub JDC 46 de 2019, Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Pero a ver, vamos así como por partecitas, si tú me lo permites, claro. Pedro. En primer lugar, es una mujer la que está en contra de este tipo de consultas. ¿Es así? Y pone su queja, pone sus argumentos, explica lo que ella necesita explicar y lo pone por escrito y lleva su escrito ante la Sala Monterrey de esta institución, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Sala Regional Monterrey. ¿Qué hace la Sala Regional Monterrey, Pedro? La Sala Regional Monterrey, cuando recibe el escrito, como pasa cuando recibe cualquier escrito, inmediatamente lo analiza, revisa si es de su competencia. En el caso, al considerar que se trataba en principio de un escrito dirigido a la Sala Superior y también que trataba temas que excedían a la competencia de la circunscripción de la Sala Monterrey, lo envió a la Sala. Lo envía para acá, así es. a la Sala Superior. Uh-huh. Esta Sala Superior recibe ese escrito, se le da turno, como es costumbre, como se hace con cualquiera de los asuntos que llegan, ¿es así? Así es, sí. Y llega a la ponencia de ustedes. Llega a la ponencia, sí, del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Nosotros, como siempre turnan el asunto, lo analizamos, lo platicamos con algunos compañeros, con el instructor, con el magistrado, y con base en ello se trabajan los proyectos de sentencia. Aquí es importante lo que comentabas, la actora ya había venido en algunas otras ocasiones a controvertir otros temas. En este caso controvirtió esta consulta. Su pretensión es que se revoque el procedimiento de consulta, el resultado, y por tanto que se continúe con la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y también por ahí pone otra pretensión, que es que se le llame Luis Donaldo Colosio. Al aeropuerto nuevo. Al aeropuerto nuevo. Así es. Bueno, esta es su pretensión. Sin embargo, ya del análisis de todos sus argumentos, pues se advirtió efectivamente que como esta consulta no se había llevado a cabo con base en el procedimiento de ley, pues no podía el tribunal conocer de este asunto. Pues de todas formas, este tipo de consultas, sean dentro o no sean dentro de lo establecido, de lo que debe ser, se están llevando a cabo. Así es, sí. Es importante porque incluso el gobierno ya llevó apenas otra consulta y planea llevar más, por lo que se conoce de los medios de comunicación. Y es una forma interesante de participación ciudadana que también impone retos a todas las instituciones del país, también a los órganos legislativos, para adecuar todos los instrumentos normativos para que todo esto pueda haber un control, es decir, para que haya garantías en todas estas nuevas formas de participación ciudadana. Es muy importante y impone retos a todas las instituciones. En principio, te reitero, a las legislativas, a las encargadas de hacer las leyes, para que estas situaciones las puedan normar, las puedan regular y puedan ser instrumentos pues de mayor eficacia.
Pues para empezar que haya certeza sobre es. las mismas, organización, certeza, conocimiento de cómo se llevan a cabo, por qué, para qué, el método, etcétera, etcétera. Sí. Son N cantidad de pues requisitos que deben tener con el objetivo de que finalmente, repito, se llegue a la credibilidad. ¿Nos permites? Vamos a escuchar estos mensajes y enseguida regresamos. Claro que sí. Si no te dejan votar o ser electo para cargos públicos, la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación te puede ayudar. Proporcionamos de manera gratuita los servicios de asesoría y defensa electoral. Contáctanos al teléfono 01800 0083 753 o escríbenos a defensoría@te.gov.mx. En la Escuela Judicial Electoral te damos la oportunidad de actualizarte en la materia electoral. Además de contar con registro ante la SEP, los talleres, diplomados, la especialidad, maestrías y el doctorado son gratuitos. Contamos con modalidades presencial o a distancia y nuestras actividades cubren todo el territorio nacional. Escríbenos a eje@te.gov.mx. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. Nuasakwa enitza osa enis makanita in atsokia I eatza sota hui ekitza humi toa I eli maani eli koani hu eli sieni la in atzo le niña nafu mani 01800 0083 753 hoyle sini konji más sini chito defensoría@te.gov.mx. Se abre la sesión. Hoy platicaremos de los derechos de las niñas y los niños migrantes. Hoy inscribí a mi hija para participar en el Tribunal Infantil, convocado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde hablarán sobre los derechos de las niñas y los niños migrantes. Es una buena oportunidad para que conozca de justicia y de los derechos que tienen. Encuentra más info en te.gov.mx. Inscríbete, pasa la voz. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cada resolución de las magistradas y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tienen diferentes antecedentes, argumentos, conclusiones y efectos. ¿Quieres conocerlos? Escucha En Consecuencia, el espacio de la radio por internet en el que secretarias y secretarios de estudio y cuenta de las ponencias de la Sala Superior explican detalles de las sentencias en lenguaje claro y accesible. Bien, continuamos en este programa En Consecuencia, Radio Internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y el asunto tratado en esta edición, el sub JDC 46, diagonal 2019, referente a la consulta que se hizo. Básicamente es la consulta que se hizo acerca de si se construía o no se construía, ahora sabemos que no se va a construir, el nuevo aeropuerto internacional de México. No de la Ciudad de México, del país completo, ¿no? Y nos acompaña el licenciado Pedro Antonio Padilla Martínez, secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la ponencia del magistrado ponente de este asunto, Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Nos decías, Pedro, entonces, que se está en un reto para todas las autoridades con el objetivo de meter a cuadro este tipo de consultas, que por lo pronto las que se han hecho, y seamos claros y seamos sinceros, no estamos aquí para tapar el sol con un dedo, ni mucho menos, no han tenido ninguna credibilidad por su sistema, por su método, por cómo se han llevado a cabo. Entonces, en eso están las autoridades, Pedro, o en eso está el legislativo, digamos.
Sí. Es muy importante que las autoridades, las instituciones, comentaba, sobre todo las legislativas, pues puedan recoger todas estas experiencias que comentas, todo lo que la opinión pública ha comentado sobre estos instrumentos de participación, para que generen legislación, regulación de todos estos instrumentos y puedan, como dices, tener mayor credibilidad, mayor legitimidad, otorgando controles y garantía como cualquier proceso electivo. Es decir, un proceso electoral para elegir a los representantes populares tiene muchísimas garantías que otorgan certeza, objetividad, que garantizan que la legalidad. Pues todo lo electoral. Así es. Todo lo electoral por eso nació, para eso nació precisamente, es mi punto de vista. Así es, y estas garantías vienen desde la elección de los funcionarios de mesa directiva de casilla, su capacitación, las garantías que también impliquen una independencia, no una relación con partidos políticos o con fuerzas políticas, su actuación, su vigilancia, el escrutinio y cómputo de la votación. Finalmente, después ya el escrutinio y cómputo en otras sedes. Y entonces es necesario generar todo este tipo de garantías para que pues todos estos instrumentos puedan tener una mayor legitimidad y con base en ello también los órganos jurisdiccionales puedan conocer de las impugnaciones contra todo esto y por supuesto que esto otorgaría, como comentas, una mayor legitimidad, credibilidad, y es importante en ir avanzando con todo eso, pero también, como comento, es muy importante todo lo que se realiza ya para los procesos electorales, que estas garantías es importante que las traigan a todos estos nuevos procesos de participación ciudadana. Certeza para el progreso del país. Pedro, ya existe, ¿no?, que el referéndum, que la consulta, en fin, sí ya los prevé la ley, pero tienen sus tiempos y tienen sus modos. Así es, sí, todos estos instrumentos de participación ciudadana directa ya están previstos en la legislación federal, está la consulta popular, en varias legislaciones locales también está el referéndum, el plebiscito, que no son más que otras formas de participación ciudadana, de democracia directa, porque aquí la ciudadanía lo que elige no son representantes que tomen las decisiones por ellos, sino ellos mismos toman las decisiones de gobierno sobre aspectos importantes y relevantes de gobierno. Ellos mismos se les consulta y toman una decisión. Por ejemplo, en la ley, en la consulta popular establecida en la ley federal, en la Constitución primero y en la ley federal, es necesario que exista una participación calificada de ciudadanos para que la decisión pueda ser vinculatoria, es decir, se necesitan, y eso es una garantía, que haya una participación ciudadana importante de al menos el 40% de los ciudadanos para que el resultado sea vinculatorio para los poderes ejecutivo y legislativo y para las autoridades competentes. Es decir, no solo con una participación pues yéndonos muy bajo, de 1,000 personas, se vaya a tomar una decisión que afecte a millones. Claro. Es muy importante. Y sí, todo esto está establecido en la ley y han sido avances y conquistas que se han tenido a lo largo del tiempo, y que seguramente esto irá avanzando, y esperemos que para bien. Esperemos que para bien. Bueno, entonces se recibe el asunto, se lleva a sesión pública aquí en la Sala Superior, el sub JDC 46 de 2019. ¿Y qué pasa, Pedro? ¿Qué se decide y por qué? Sí, pues se presenta el proyecto de sentencia, se discute entre los magistrados, una vez aprobado, ya se vota el asunto, y lo que se resuelve aquí es declarar la improcedencia del medio y desechar la demanda. Se desecha precisamente, en principio, porque pues la actora, hay que recordar aquí, me regreso un poquito, que se trata de un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, también conocido como juicio ciudadano. JDC, por eso JDC, es JDC. así es. Ajá. Son las
Entonces, lo primero que se considera aquí es que la actora no aduce alguna vulneración particular a un derecho político electoral. Y por otra parte, ya se estudia la competencia del órgano para revisar si en su caso sería viable reencauzar algún otro medio. Sin embargo, se considera que como no se trata de uno de estos instrumentos de democracia directa previstos en la legislación, pues el tribunal carece de competencia. O sea, no hay motivo electoral, digámoslo en otras palabras, en lo que yo pienso, ¿o cómo? Pues sí tiene tintes electorales porque es un proceso electivo, es decir, la gente va y vota por algo. Sin embargo, como te comentaba, pues la Constitución en principio y la ley no otorga competencia y facultades a este tribunal para conocer de este tipo de procedimientos. Y un presupuesto básico de cualquier órgano jurisdiccional es que sea competente, que la ley le otorgue facultades para conocer de un asunto, sino todo lo que actúe, todo lo que resuelva, pues no tiene ningún valor. ¿Y quién podría entonces resolver? Es importante aquí porque como actos impugnados se tienen destacadamente dos. Uno, el proceso de consulta popular que llevó que tuvo un resultado, el que ya conocemos, y también la decisión de gobierno de cancelar la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. En el proyecto se considera que esta decisión de gobierno, pues para el Tribunal Electoral no es de competencia. Sin embargo, para las personas que en su caso consideraran que vulnera sus derechos de alguna manera, pues tendrán los medios de control jurisdiccional para hacerlo valer, pero contra la decisión de gobierno. Es decir, destacadamente se tiene que es una decisión de gobierno que se toma con base en este procedimiento, pero pudo haber sido con otro, o pudo haber sido con, no sé, otro tipo de consultas, otro tipo de procedimiento para llegar a esta decisión de cancelación del aeropuerto, y esta decisión es la que tendrían en su caso que controvertir quién tuviera la legitimación para ello. Ajá. Y para eso pues están los tribunales federales, pero no el tribunal electoral. Porque esta ya sería una decisión de carácter administrativo. Entonces, por eso fue desechamiento, Pedro, porque básicamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no es competente para conocer de estos asuntos, ¿está bien dicho? Así es, sí. El tribunal carece de competencia porque no se trata de un instrumento previsto en la legislación. Y aquí también cobra relevancia otros aspectos, porque en caso de que este órgano jurisdiccional hubiera entrado al estudio, pues se tienen que tomar en cuenta muchas circunstancias, es decir, para poder juzgar un asunto se tienen que tener parámetros legales, y como este asunto no está regulado en la ley, pues no se podría decir estuvo bien, faltó participación, no sé, diferentes cuestiones, porque no está regulado, es decir, la falta de reglas y de parámetros legales objetivos, pues también impide a este tribunal poder juzgar de manera completa. Sin embargo, no llegamos hasta allá porque pues, la ley no otorga competencia. Eso es. Bueno, pues algo que agregar, Pedro, que consideres, digamos, relevante para el redondeo de este asunto. Pues nada más destacar el gran reto que tenemos todas las instituciones para poder generar cada vez instrumentos que permitan una mayor participación de la ciudadanía. Eso es una intención que se ve, que se ha visto. Sin embargo, es importante que todo esto esté regulado, que existan garantías y que tanto el procedimiento y el resultado puedan ser objeto de escrutinio jurisdiccional, porque esto evita, por supuesto, decisiones arbitrarias. Siempre el control de los órganos jurisdiccionales pues busca evitar circunstancias que son incorrectas, que son arbitrarias, que se toman con base pues, en decisiones, no sé, carentes de objetividad o
o otras circunstancias. Por tanto, creo que es muy importante que todo esto se retome por parte de los órganos legislativos y se generen condiciones para que todo esto pueda ser objeto de escrutinio jurisdiccional. El licenciado Pedro Antonio Padilla Martínez, secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la ponencia del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, ponente de este asunto sub JDC 46 de 2019, el cual en esta página en la que estamos lo puedes localizar y ver a detalle todo cómo está compuesto, cómo está redactado, cómo está la sentencia dicha, en fin, y por qué al final de cuentas fue desechado por esta institución, el máximo órgano electoral en nuestro país. Pedro, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Carlos. Y te invitamos, como siempre, gracias Pedro, y te invitamos como siempre a que nos escuches después de aquella sesión pública en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Rodrigo Martínez en la producción de este programa. Gracias y hasta la próxima. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presentó En Consecuencia, el espacio de radio internet para escuchar la voz de la justicia electoral. Transmitimos al finalizar cada sesión pública de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu opinión nos interesa. Llámanos al 5728-2300, extensión 2857. O escríbenos al correo radio tepjf@te.go.mx.